Pues la verdad es que no, la verdad es que esto no ha sido así de nacimiento y yo recuerdo que al principio me costaba y me costaba mucho. ¿Qué ocurre? Que lo que te vas dando cuenta con el paso del tiempo y sobre todo cuando estás impartiendo formaciones desde pequeños grupos hasta grandes grupos de varios cientos de personas, es que todos tenemos una necesidad en común. Todos necesitamos comunicar nuestras ideas e influir en los demás con dichas ideas para que terminen haciendo qué es lo que queremos que hagan. ¿Qué ocurre? Que a la hora de la verdad esto vale tanto para nosotros como personas como para las organizaciones, porque necesitamos que nuestras ideas se pongan en marcha y que pongamos en funcionamiento. Yo recuerdo decir que de pequeño, incluso en el colegio, en la universidad y luego en mis primeros trabajos, la verdad es que me costaba mucho. Es decir, yo nunca era de los que primero levantaban la mano, ni de los que salían al principio a exponer sus ideas, porque me daba vergüenza, tenía miedo. Y llegaba incluso a pensar, madre mía, ¿y si no lo entienden? ¿Y si se burlan? ¿Y si no cuaja mi idea? ¿Y si la critican? Y eso, quieras que no, pues la verdad es que te resta posibilidades, te resta un montón de opciones y sobre todo lo que hace es que a la hora de la verdad otros compren las ideas de otros en vez de las tuyas, cuando probablemente las tuyas sean las buenas, las más atrevidas, las mejores para la empresa o las que realmente deberían de ponerse en funcionamiento. Pero claro, si no sabes exponerlas, son las de otros, las que tus jefes, tus compañeros, tus clientes, todo el mundo termina aceptando. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la hora de la verdad, en esa situación era difícil progresar, hasta que llegué a un momento en el que descubrí las técnicas del aprendizaje acelerado. Y empecé a utilizar estas técnicas y empecé a aplicarlas sobre conceptos de comunicación como storytelling, como copywriting, como lenguaje de impacto, y a la hora de la verdad empecé a descubrir que si tienes las palabras y si tienes la forma de presentarlo adecuado, tus ideas pueden llegar muy lejos. Y eso es lo que hizo que poco a poco le fuera dando forma a esta ciencia que yo le llamo la ciencia de las presentaciones, presentología, donde lo importante no es solo lo que cuentas, sino cómo lo presentas. ¿Te gustaría que te contara algo más? Fundamentalmente en que no es un curso para hablar al público, no es un curso simplemente de oratoria, no es un curso simplemente de cómo modular la voz, cómo mantener el contacto visual, cómo tienen que ser tus gestos frente a un auditorio, al público. Estamos hablando de que presentología va mucho más allá. Presentología entra en todos los ámbitos que tienen que ver con la presentación, con la con la presentación y con la post-presentación. ¿Y qué ocurre? Que a la hora de la verdad, cuando sales de allí, lo que terminas es teniendo una idea muy distinta de cómo tienes que preparar tus contenidos, de cómo tienes que definir cuáles son los objetivos que vas a lograr con esa presentación. Cuando tienes claro ya eso, cómo produces todo el material audiovisual que va a apoyar y no va a competir por la atención de tu público, que va a reforzar tu mensaje. Y por último, para mí lo más importante, cómo manejas y cómo cambias lo que es tu experiencia en relación al público, cómo te sientes cuando estás entre ellos y sobre todo cómo consigues no ser tú el centro de atención, sino que el protagonista de toda la presentación termine siendo tu auditorio, termine siendo tu público. La estrella, aunque parezca curioso, nunca tiene que ser en cualquier presentación del ponente. La estrella es el auditorio, es el público. Y esto, en el momento en el que eres capaz de darte cuenta y asumirlo, cambia completamente el estilo de tus presentaciones. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad el ponente no está allí para salir entre aplausos, está allí para favorecer, para facilitar una transformación de gente que llega con unos conocimientos y con unas experiencias y que gracias a tus historias, gracias a tus conocimientos, gracias a tus ejemplos, lo que hace es adquirir un estado y adquirir una conciencia y adquirir una experiencia que les va a transformar y va a existir un antes y un después de que te hayan escuchado. Y esa, y no otra, es la mejor manera de influir en tu audiencia. Cuando te ganas su confianza, cuando ellos confían en que tú sabes realmente de lo que estás hablando, al final lo que todo termina llegando es que cuando les haces una recomendación, como confían en ti, terminarán aceptándola. Funciona, y funciona muy bien. Y te puedo poner un ejemplo reciente de una organización que inicialmente estimó, pues vamos a tener probablemente unos 20 asistentes,
Y la verdad es que cuando empezamos a aplicar las técnicas que explicamos y que enseñamos en presentología, empezó a ver como los inscritos subían y llegó un momento en el que dijo, oye, vamos a tener que buscar un aforo más grande. Es decir, no vamos a tener 20, vamos a tener más de 200 asistentes. Con lo cual podemos decir sin lugar a dudas que presentología es producto de su producto. Y ahí están las experiencias y los eventos que estamos organizando. La verdad es que las opiniones de los asistentes son de lo más alegres, de lo más divertidas y sobre todo están de lo más contentos. Es decir, al principio la gente se encuentra en una situación que le resulta un poco extraña, incluso a veces un poquito incómoda, porque lo que estamos intentando es que salgan de su zona de confort, de su zona donde se encuentran cómodos y que exploren nuevas formas de exponer y de convencer con sus ideas. ¿Qué es lo que ocurre? Que poco a poco se van encontrando cada vez más seguros, poco a poco van probando distintas formas de comunicar y lo que ocurre es que a la hora de la verdad terminan convenciéndose de que hay una manera distinta de convencer a tu auditorio. La verdad es que hemos recibido muchísimos comentarios, muchísimos testimoniales y ha habido algunos muy bonitos. En especial me gusta resaltar dos de ellos por su sinceridad y realmente por su importancia. Hubo un directivo de un importante grupo de suministros de abastecimientos a las poblaciones que tras un desarrollo personalizado nos emitió el siguiente testimonial que le habían emitido desde lo que era la organización del evento. Dice, quiero felicitarte por la extraordinaria presentación que hiciste en la reciente jornada de Burgos. Te he escuchado otras veces y ya sé y reconozco que eres un gran ponente y buen divulgador, pero esta vez te has superado. La claridad, concreción, puesta en escena y exposición fueron magníficas, muy por encima de lo que estamos acostumbrados en las ponencias técnicas habituales. Y además de eso, permite dejar, comercialmente hablando, a tu empresa en un altísimo nivel y fomentar su prestigio. Muchas veces en AEAS tenemos un déficit en la divulgación frente a terceros o a la sociedad en general. No cabe duda que poder contactar con técnicos que se conocen su oficio y que son capaces de contar las cosas de forma didáctica y comprensible ayuda mucho a nuestro posicionamiento sectorial. Por ello, no te extrañe que cuente contigo en potenciales futuros apoyos al sector. Copio esta felicitación a los representantes en AEAS de Aguas de Valencia para su conocimiento. Esa fue una, pero hay una que realmente a mí me llegó mucho al corazón, que fue la de otra directiva de un grupo multinacional que se llama FINSA, en la que esta chica comentaba después de haber cursado presentología. Dice, con presentología he perdido el miedo a hablar en público. Ahora sé cómo lo puedo hacer y he experimentado que puedo lograrlo.